El doctor Mauricio Toro es representante de la Cámara por Bogotá, es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en innovación y desarrollo de los negocios, magíster en administración de empresas del ICEAD Business School, asociado a la Universidad Complutense de Madrid. Además es emprendedor y coautor del libro que transmite su marca, Estrategias para innovar desde la comunicación, ganador del premio en innovación en desarrollo de producto de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el marco de la Semana Global de Emprendimiento y seleccionado en el año 2016 como uno de los 10 jóvenes más sobresalientes de Colombia, y gracias a esta trayectoria también logró ser conferencista TED. Empezó su experiencia profesional trabajando con gobiernos locales en la planeación, ejecución, evaluación y divulgación de proyectos de fortalecimiento y reconocimiento de la buena gestión de la innovación desde la Federación Colombiana de Municipios. En 2018 ganó una curul por el Partido Verde en Bogotá, un escaño histórico que lo convirtió en el primer congresista abiertamente gay en el Congreso de la República, después de que otros 11 hombres gays lo habían intentado, y llegó a continuar la lucha iniciada por Claudia López y Angélica Lozano, como muchas mujeres diversas en nuestro país. Doctor Toro, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima. Juan Pablo, un saludo muy especial, gracias por la invitación a conversar con ustedes, a todos y a todas, abrazos gigantescos y un saludo muy grande, no solamente a los oyentes de ECO, sino a todo el departamento del Tolima. El compromiso adquirido para acabar con la discriminación de las personas LGBTI ya ha dado más de una batalla en el Congreso de Colombia. ¿Cómo ha sido este proceso? Tengo que decir que el Congreso históricamente le ha negado la posibilidad a la comunidad diversa, a la comunidad LGBTI, de reglamentar sus derechos vía ley. Gracias es a la Corte Constitucional, quien ha reconocido los derechos de la comunidad LGBTI, que tenemos hoy uno de los países más avanzados y modernos en temas de igualdad y de equidad en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTI. Colombia es uno de los países líderes en el mundo y en la región frente a esos derechos que, insisto, desafortunadamente quien los tenía que conceder, que era el Congreso de la República, pues nunca lo hizo, y por esta razón fue la Corte quien tuvo que entrar a mediar, solucionar el problema y entender que vivimos en un país diverso, sin exclusiones, donde todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y todas las ciudadanas también de esta manera. Entonces hoy por eso tenemos los mismos derechos, pero garantizados por la Corte. Desafortunadamente el Congreso nunca, hasta hace un año que ya les contaré, vino a dar los primeros pasos en cuanto a el reconocimiento de la comunidad LGBTI. ¿Cómo está el panorama hoy de la población LGBTI en Colombia? Es difícil y es complejo, y lo digo por lo siguiente, y es: aunque la Corte Constitucional nos ha concedido varios derechos, todos en igualdad, es decir, nosotros hoy tenemos la posibilidad de que si nuestra pareja muere podamos heredar. Antes no, antes, a pesar de haber construido ese patrimonio, ese capital, de haber convivido 15, 50, 20 años, cuando nuestra pareja moría, el Estado no reconocía a el esposo o la esposa, en este caso, en cualquiera de estos, como una persona sujeta a esos derechos, y entonces esta herencia se tenía que entregar a la familia, incluso que muchas veces ni aceptaba a la persona o al Estado cuando no había herederos. Hoy pues ya tenemos la posibilidad de que heredemos, lo mismo de afiliar al sistema de seguridad social, es decir, si yo estoy casado o en unión libre, en convivencia, en una unión marital de hecho, con mi pareja, yo puedo vincularla al sistema de seguridad social en salud, como cualquier pareja heterosexual que incluye pues a su pareja. Entonces esto también lo tenemos hoy reconocido por la Corte. El derecho al matrimonio igualitario también lo reconoció la Corte. Hoy nos podemos casar en una notaría o en un juzgado de la República como cualquier colombiana, digamos, heterosexual. Y así todos los derechos han venido avanzando. El problema es la ejecución de los mismos, porque como no se hizo por ley de la República, sino que fue una sentencia de la Corte a veces pues hace de sus sentencias muy genéricas, le ordena al Congreso reglamentar, y entonces nos están aplicando los derechos es casi que a discreción. Entonces, si un notario no quiere o un juez no quiere, entonces simplemente se puede negar, y empezamos toda una lucha jurídica para garantizar que el derecho constitucional que nos ha entregado la Corte no lo permita. Y ahí empiezan entonces dificultades. Yo no sé si ustedes recuerdan hace unos días un juez de la República en Cartagena que se negó a casar a dos mujeres diversas. Entonces es donde uno dice, no, las leyes no están para interpretación, las normas y las sentencias de la Corte están para su aplicación, y ahí tenemos dificultades en general. Ahora, hay un sector pero muy golpeado por la discriminación y por la desatención del Estado, que es el sector de
la comunidad trans. Allí estamos teniendo muchísimos problemas en temas de acceso a salud, igualdad de derechos, protección a sus vidas y no revictimización. Entonces, ahí tenemos que garantizar que este gobierno implemente la política LGBTI para que podamos acceder a formación a los funcionarios públicos para que apliquen nuestros derechos. Entonces, hoy, para cerrar, estamos en un momento que, aunque mucho mejor que otros países, falta muchísimo por avanzar en cuanto a la aplicación de nuestros derechos. ¿Existe una política incluyente en Colombia que tenga garantizados los derechos a la comunidad? Existe entonces hoy cada una de esas sentencias que nos garantiza esos derechos, pero queda una por avanzar. La política pública LGBTI que el gobierno anterior dejó diseñada, que busca que todos los funcionarios y funcionarias del Estado colombiano, notarios, jueces, médicos, enfermeros, todo el personal médico y público y de la salud entienda la comunidad LGBTI, comprenda la diferencia entre cada uno de los sectores y aplique la normatividad de igualdad de derechos a los que tenemos, donde no se nos puede negar simplemente por nuestra orientación sexual ningún derecho. Y eso implica desde el funcionario o funcionaria de la notaría del municipio más alejado de este país, que tiene que conocer que hoy podemos solicitar un matrimonio igualitario y ella no puede o él no puede negarse a hacerlo, ni el notario ni el funcionario, y lo mismo a los jueces de todos los municipios, los promiscuos municipales en general, para que entiendan que estos ya son derechos reconocidos y que no son discrecionales de si quieren o no aplicarlos, sino que es una obligación, como cuando una pareja heterosexual va a casarse, un juez no puede decir yo no los caso, un notario no, porque es un derecho legal, y esto es lo que tenemos hoy que avanzar, y es en esa política pública LGBTI que este gobierno engavetó, que tengo que reconocer que la ministra del Interior anterior, la señora Cecilia, ahí se me escapó el nombre de la ministra que se fue de embajadora, ella tenía, digamos, esa intención y esa intención quedó ya consignada con un presupuesto para que el director de la Oficina de Derechos Humanos pues pueda implementarla, y estamos esperando que el nuevo ministro del Interior, Daniel Palacios, pues pueda hacerla operar para llegar a los municipios más alejados, y esto también incluye formación a la fuerza pública en el respeto de los derechos LGBTI, porque hoy no solamente nosotros LGBTI, sino el sector de la comunidad trans está siendo golpeada por abuso de la fuerza, además por parte de algunos policías homofóbicos que claramente atentan contra los derechos de la igualdad, y digo algunos porque no son todos, en su gran mayoría respetan, como en un país moderno y constitucional y democrático, los derechos de nuestra comunidad. Doctor Mauricio Toro, ¿la unión homosexual debe ser bendecida por Dios? Hombre, esa es una pregunta que ha causado mucha polémica y yo la respondo de la siguiente manera, y es que la homofobia no es de Dios, la homofobia es de los hombres en la tierra, de la mala interpretación de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre habla de amor, no de discriminación. La palabra de Dios habla de acoger en sus brazos con cariño a las personas buenas, darles amor para que sean cada vez más buenas. No habla de discriminación, no habla de odios, no habla de venganza, no habla de pecado en ese sentido, y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, cuando ustedes ven en el caso del Papa Francisco, que dice que la comunidad LGBTI puede ser acogida en la Iglesia Católica, lo ha dicho varias veces en sus vuelos a periodistas, y hoy salen estas contradicciones, esto no demuestra más que son decisiones de hombres en la tierra, porque así es que está ocurriendo, y ya estamos en un mundo completamente distinto, donde hemos reconocido que a las personas se les tiene que valorar es por su talento, por sus capacidades, por su honestidad, no por a quién ama ni cómo ama, porque eso hace parte de la vida íntima y personal de cada uno de nosotros. Razón por la cual yo entiendo, y de hecho hay mucha parte de la iglesia y de muchos, yo he hablado con muchos pastores a quienes además aprecio muchísimo, y me dicen y me han dicho, bienvenido a mi iglesia. Bienvenido a mi iglesia con tu pareja, porque aquí hablamos de Dios, del amor, de la convivencia, de cómo ser mejores personas, de cómo ser personas más respetuosas con el medio ambiente y con la sociedad, honestas y trabajadores. A mí no me importa tú a quién ames y cómo ames, mientras tú seas un buen ciudadano. Y eso es lo que nosotros hablamos. Nosotros, la comunidad LGBTI, somos padres, madres, docentes, médicos, enfermeras, matemáticos, odontólogos y odontólogas, técnicos y técnicas. Somos personas como cualquier otro, que amamos tanto como muchos otros, y no tenemos por qué ser discriminados. Así que termino diciendo que
Hoy podemos ser acogidos y esperemos que estas discusiones políticas que se dan en el seno de la Iglesia pues sigan avanzando hacia el camino de la reconciliación, pero sobre todo del reconocimiento de que todos somos iguales. Gerardo Gómez. Doctor Toro, tenga usted el saludo muy especial en este día miércoles. La pregunta tiene que ver con lo siguiente, la comunicación del Vaticano y del Papa habla de no emitir una bendición o no proferir una bendición sobre las uniones homosexuales, pero esto quiere decir que prácticamente no es un matrimonio como el que se realiza en la Iglesia Católica, no se puede dar. Sin embargo, al final también manifiestan que no debe haber discriminación y que se debe respetar y se debe tratar como iguales a las personas homosexuales, pues así estén en esta condición, o sea, esta su elección de vida. Eso por una parte, y por otra parte, el tema de que se ha vuelto un cliché del salir del closet en Colombia. Esto es una situación meramente personal y una elección de cada quien, si lo quiere manifestar o no, pero se ha querido también abusar a través de estas expresiones o de estas manifestaciones. De ninguna manera, y es que cuando uno empieza a decir, es que abusan de salir del closet, ya aquí implícitamente estamos viendo discriminación, porque tú cuando ves a una pareja heterosexual casándose, que sale y dice, nos vamos a casar, tú no ves a nadie diciendo, cómo abusan de la información de que se van a casar. O tú no, cuando tú ves una persona que sale y dice, amo a una persona heterosexual, es decir, un hombre que sale y dice, amo a mi señora, y se le arrodilla y le da un corazón, o él muestra cómo le hizo una cena espectacular, o lo mismo una mujer que sale y dice cómo ama a su hombre, a su pareja, a su amor grande, y entonces empieza a mostrar. Nadie dice, uy, pero ¿por qué hacen eso? Qué molestia, no salgan así a decirlo, no muestren. No, la gente dice, qué bonito, qué chévere, qué detalle, pero ¿por qué cuando yo salgo a decir que amo a mi pareja, que es un hombre, que amo a mi esposo, si lo tuviera, entonces ya dicen, no exageren, no salgan a decir lo que eso hace parte de la intimidad? Y yo creo que tenemos que ser evaluados con el mismo rasero, es decir, si a alguien no le gustan las muestras de cariño y de afecto, debe ser en general, para las parejas heterosexuales y para las parejas homosexuales. Si no le gusta que lo hagan por redes, debe ser, pero cuando hay discriminaciones, tú sí lo puedes hacer porque eres heterosexual, pero tú no, tú hazlo enclosetado, tú no le cuentes a la gente, no salgas a liberarte, porque eso no está bien, y ahí ya implícitamente hay discriminación y muy grave. Entonces tenemos que avanzar hacia una sociedad que entienda que todos podemos amar, que el amor no tiene colores, que el amor no tiene barreras, que el amor es simplemente una expresión del ser humano que nos permite a nosotros, independientemente de con quién, ser felices y construir nuestras vidas. Así que yo lo que le digo a la gente que se siente molesta porque uno sale y dice con valentía que hace parte de la comunidad LGBTI, que se pongan un poquito con empatía y que entiendan lo difícil que es esto cuando vivimos en un país todavía muy conservador y discriminativo. Y miren, yo les digo, o sea, quien sale del closet y sale en un video diciendo quiero contarles que soy homosexual o gay o lesbiana o bisexual, es una persona muy valiente en un país tan homofóbico. Es una persona que está tratando de decir, quiero decirles mi verdad para no ocultar nada. Que es una persona que está siendo honesta con sus sentimientos y diciéndole a la sociedad, no me discrimine, que soy como usted y yo trabajo, soy una persona honesta y merezco los mismos derechos. Es una persona tan valiente que se atreve a hacer esto de cara al público para no vivir en la tristeza de tener que engañarse, de tener que estar queriendo escapar y queriéndose ir para otro planeta, para otro mundo, para otro lugar, porque aquí no se siente acogida. El porcentaje de suicidios tan alto que hay de personas de la comunidad LGBTI por sentirse encerradas, por sentirse aisladas, por sentirse rechazadas, señaladas y discriminadas, es altísimo. Y tenemos que vivir en una sociedad donde la gente pueda ser feliz, una sociedad feliz donde todos sonriamos, donde nos acojamos, donde celebremos, donde podamos ser amigos, independientemente, insisto, de cómo amemos y a quién lo amemos. Le pregunta Julián Callejas, nuestro asistente comercial. Adelante, Julián. Doctor Mauricio, buenos días. Una pregunta. ¿Existe alguna razón para tipificar como un delito la homosexualidad en Colombia?
Julián, un saludo muy especial. En Colombia y en el mundo se tipificó en casi la totalidad de los países. Hay muy pocos que son algunos países musulmanes de Medio Oriente que lo siguen viendo como un delito. Colombia hace muchos años, digamos que evolucionó, y América Latina en general, bueno, y Occidente en general. Si ustedes hablan de América y de Europa, y parte de Asia, pues eso allá no ocurre. Unos pocos países retrógrados, pues inquisitivos, la han penalizado, pero en general Colombia ha avanzado muchísimo. Hoy pues tenemos el reconocimiento de nuestros derechos y es uno de los países más diversos y igualitarios del mundo en este derecho. Así que yo creo pues que eso está mandado a recoger. De hecho, hasta hace muchos años la Organización Mundial de la Salud lo trataba como un trastorno y luego hace unos años dijeron no, perdón, eso es una expresión natural de un ser humano. Aquí hay un error que se cometió en los primeros años del siglo pasado y por eso se hicieron los ajustes diciendo aquí no hay nada más que un ser humano que está buscando desarrollar sus habilidades, digamos, personales y su emoción individual, y de esa manera pues esto no es castigado ni siquiera en lo que antes fue la medicina del siglo pasado. Miguel Ángel Figueroa. Doctor Toro, muy buenos días, un cordial saludo. En una sociedad laica como lo es la colombiana, pues aún evidentemente hay muchos tabús sobre lo que es la homosexualidad y las relaciones de pareja del mismo sexo. Un tema que sigue siendo álgido es la adopción de menores. ¿Cuál es su postura frente a este tema tan puntual y que, repito, genera tanta polémica, tanta controversia en un país laico como Colombia? Ese es otro debate complejo para la sociedad colombiana que, insisto, sigue siendo aún muy conservadora, pero que cada vez va avanzando más. Yo personalmente, Mauricio Toro, no quiere tener hijos. Yo sí quiero casarme, tal vez de alguna manera en un espacio muy bonito, no por un documento, sino por un evento especial de mi corazón con la gente más cercana de mis allegados cuando me llegue el momento, primero de tener pareja y segundo de casarme. No quiero tener hijos, pero cuando hablamos de igualdad de derechos es que todos los colombianos y todas las colombianas tienen acceso a las mismas oportunidades, y allí se habla de que si un colombiano o una colombiana heterosexual tienen el derecho a adoptar, pues lo mismo tiene que pasar con la comunidad LGBTI, que si deciden hacerlo porque están conscientes de que esa responsabilidad la pueden asumir, pues entonces que lo puedan hacer, si no estaríamos hablando de un Estado discriminador. Entendiendo una cosa muy importante que se ha demostrado en el mundo, y lo hace Canadá, y lo hacen en Europa, y lo hacen en Estados Unidos, y es decir, la adopción entre parejas del mismo sexo ha sido un caso positivo de solucionar muchos de los problemas de cientos de niños que están en centros temporales de paso, donde terminan teniendo todos los problemas del mundo y llegan a la mayoría de edad abandonados. El Estado no es que se dedique de manera perfecta a apoyarlos, y tenemos un problema gigantesco de la niñez. Esos niños y esas niñas merecen un hogar, y si hay un padre o un grupo de padres o madres de la comunidad LGBTI que deciden acogerlos en su hogar para darles educación, para darles cariño y sobre todo formación y bienestar, pues ¿por qué no habría de hacerlo? Hoy está demostrado en el mundo que más de un porcentaje gigantesco pues, de hogares lo han hecho, y aquí no hay ningún problema. Es que aparece para algunos que es que la homosexualidad se pegara, es que la heterosexualidad pareciera muy frágil, entonces en esa fragilidad piensan que es que eso fuera pues como si fuera el coronavirus, pues, entonces que simplemente a las personas se les va a pegar, y no, esto es una opción de vida, esto es un tema en el que no es de gusto, de que se me pegó, esto es un tema de que así somos. Así crecemos, así nos educamos nosotros individualmente porque así nacimos, y entonces esto no va a ocasionar el problema que muchos dicen. En los hogares donde se violentan niños y niñas, en los hogares donde se ataca a la al sector infantil de este país, no precisamente es en hogares constituidos por parejas del mismo sexo. Si ustedes ven, todo el tema de abuso infantil particularmente se da en hogares constituidos por personas heterosexuales, donde el tío, la abuela,
el abuelo están ejerciendo abuso de esos niños. Como encontramos, gran parte del abuso infantil se da por el padrastro, se da por un tío, se da por un familiar cercano, un amigo de la familia, de hogares heterosexuales. Entonces el abuso de los derechos de los niños está enmarcado en un problema social, en un problema de educación y en un problema de falta de vigilancia de los derechos de esos niños y niñas, y no enmarcado en que haga parte de la comunidad LGBTI que va a adoptar o no. Entonces creo que tenemos que tener el mismo derecho. Se ha demostrado que podemos sacar hogares sanos, hogares amorosos con profesionales espectaculares. Hay miles de historias en el mundo de niños y niñas que fueron adoptados por parejas del mismo sexo y grandes profesionales que están casados, que son heterosexuales, otros seguramente porque así digo que así llegamos al mundo, pues entonces fueron por particularidades de la vida de la comunidad LGBTI, pero en su mayoría son hoy grandes trabajadores y trabajadoras que han demostrado que no hay incidencia ninguna. Y lo que digo es, tenemos el derecho a igualdad de derechos y uno de esos es poder adoptar. ¿Es posible cambiar la mentalidad de los homofóbicos y mediante la educación? Y por otro lado, doctor, usted es el primer hombre abiertamente gay en el Congreso. ¿Hay un segundo o un tercer caso de hombres gays en el Congreso o mujeres? La primera es posible, de hecho Colombia ha evolucionado, cada vez más hay menos homofobia porque hay más de nosotros que estamos en cargos de visibilidad nacional donde le podemos demostrar a los colombianos que somos trabajadores y trabajadoras, que somos personas honestos y honestas, que trabajamos duro, que transformamos este país para bien, que hablamos de lo que hay que hablar, de oportunidades, de educación, de empleo, de seguridad, de campesinos y sus derechos, de agro, de medio ambiente. Es decir, como cualquiera de nosotros vamos a trabajar por construir un país mejor, y cuando uno empieza a ver eso, se empiezan a derribar todas esas visiones erradas, todas esos fantasmas que nos tiraron, y de esa manera pues todos esos estereotipos que algunas personas se han hecho en su cabeza. Entonces creo que el país ha evolucionado es porque hemos salido muchos de nosotros a decir aquí estamos y trabajamos por algo completamente distinto a lo que muchos se les ocurre tal vez. Es que nosotros trabajamos independientemente de a quién amamos ni cómo lo hacemos, y por eso esto ha cambiado. Colombia es uno de los países menos homofóbicos del mundo y de América. Nos falta mucho por avanzar, mucho es muchísimo, sobre todo en los municipios más pequeños de este país. Pero eso demuestra que sí se puede ser un país más inclusivo y más diverso, y en eso hemos trabajado y se puede llegar, como lo hizo Canadá, una sociedad mucho más evolucionada, como lo hace hoy los Estados Unidos, como lo hace hoy España, el Reino Unido, es decir, tantos países del mundo. Es decir, esos países han evolucionado y avanzado. Y ahora, en el Congreso de la República, yo soy el primero que llega de manera abiertamente gay, es decir, que yo me lancé y dije, este soy yo, Mauricio Toro, orgulloso de quien soy, trabajador y honesto, vengo con una propuesta por los emprendedores, por los estudiantes, por los deudores del ICETEX, por la innovación y la transparencia. Vengo a trabajar por ustedes, y eso fue lo que hice. Y de una vez les digo, soy gay, eso no tiene por qué importarle a todo el mundo, porque mis propuestas son las que importan, que son para el país y los ciudadanos. Seguramente allá, pues también haya otros hombres o mujeres que hagan parte de la comunidad LGBTI, que seguramente están enclosetados, respetable, y eso hace parte también de ese miedo al rechazo, y yo los entiendo. Tenemos que acabar con ese miedo al rechazo para que puedan ser libres y seguros, pero de que los hay, los hay. Doctor Mauricio Toro, representante de la Cámara por Bogotá, el único abiertamente gay en Colombia, muchas gracias por estar con nosotros, felicitaciones por su carácter, por su personalidad, por su elocuencia y por tener este tipo de posturas ideológicas tan sinceras y tan honestas, porque hay que decirlo de esta manera en pleno siglo XXI. Un gran abrazo. Un abrazo a todos y a todas, saludos y feliz resto de semana. Gracias por la invitación.